Aurelio González Obies es una de las voces más singulares de la poesía asturiana actual. Son sus versos cercanos, profundos, íntimos, que dan lugar a una poesía plena de belleza, una poesía enraizada, comprometida con la vida, con los suyos, con su patrimonio afectivo, en la que encontramos lugares simbólicos de vital importancia para el poeta, de entre todos ellos, por ejemplo, su infancia, que ha convertido en ese lugar al que siempre volver, en ese paraíso perdido, una infancia que le ha conferido una libertad y un rumbo que le han acompañado a lo largo de toda su vida. Aurelio González Obies nació en Bañugues en 1964 y necesita la soledad para escribir, para agigantarse, pero también para regresar a Biodo, su paraíso, porque en Biodo está todo. Además de un gran poeta, es profesor universitario, da clases de latín en la Universidad de Oviedo y es colaborador asiduo de diversas publicaciones periódicas de carácter quincenal. Para Aurelio la poesía es una resurrección, es una necesidad, es una palabra, es la palabra sanadora. Considera que la poesía no puede cambiar al mundo, pero que el mundo puede ser un poquito mejor gracias a la poesía. Es un poeta muy difícil de clasificar, de ascribir a tendencias generacionales, precisamente porque siempre se ha alejado de etiquetas excluyentes, porque ha manifestado siempre esa constante necesidad de autonomía e independencia y por ello pues es difícil ascribirle a las tendencias poéticas de finales del siglo XX en España. Es cierto que se advierte en él pues ese aislamiento rupturista machadiano, pues quizás el idilio juanramoniano de Moguer, el apego a la tierra de Lorca, incluso la sencillez de José Hierro, en la que él mismo advierte una trascendencia inigualable, la ingenuidad de Gloria Fuertes, de Miguel Hernández, las verdades de Ángel González están también en sus poemas, incluso la certidumbre y la inmanencia de un ángel valente, ¿no? La investigación finaliza con una amplia entrevista que el poeta me concedió y con una serie de apéndices en los que podemos descubrir al pintor que está también detrás del poeta y podemos leer todos sus poemas inéditos que generosamente me cedió y que aparecen bajo el título de Sustancia de separación.